Las técnicas en Dragon Ball desde siempre han sido un elemento espectacular y sumamente importante para darle más impacto y epicidad al manga y anime, siendo iguales e incluso superiores a las transformaciones en según qué momentos particulares. El hecho es, que de un tiempo para acá no es tan así, pues en la actualidad de Dragon Ball pocas son las técnicas nuevas que se han dado a presentar. Si hablamos del vasto arsenal de técnicas increíbles y espectaculares de Dragon Ball, el Kaioken es por supuesto una de las más pesadas de todas. Al ser una técnica con una funcionalidad específica que equilibra el riesgo con la ganancia, siempre que se utilizaba en Dragon Ball Z sabías que el enemigo en cuestión era realmente poderoso. En Super esta técnica retoma popularidad nuevamente al convertirse en un potenciador de transformaciones, en este caso del Super Saiyajin Blue. Viendo lo visto, y en honor a lo que es esta increíble técnica, el día de hoy haremos mención de su importancia y leve utilización en Dragon Ball AF. Pese a que su utilización en el mismo fue muy esporádica y prácticamente nula, el Kaioken sí estuvo presente en AF y por ello es este vídeo. Como ya posiblemente se habrán dado cuenta por cómo funciona Dragon Ball, en un punto en específico los poderes en el mismo se fueron disparando de manera exponencial casi sin control alguno. Esto es algo natural, al ser una serie que además de maneja poderes sobrehumanos desde sus inicios más básicos, también es bastante larga. Esto por obvias razones hace que sus poderes dejen de tener una explicación u origen lógico, lo que hace que técnicas muy específicas como el Kaioken deban salir de la ecuación. Es por ello, que se descarta casi de inmediato su posible compatibilidad con el Super Saiyajin, haciendo que el mismo sea ahora el multiplicador por excelencia. Pues en Dragon Ball AF se conserva esta directriz, más que nada pues aunque sus poderes sean locos y no se apeguen a la lógica de la serie, el combinar un multiplicador con una transformación sigue siendo en palabras simples, demasiado. Tomemos en cuenta que el piso flanco de AF sea el Super Saiyajin 5, y este por solo poner un ejemplo tenga un multiplicador de 50 veces más que el Super Saiyajin 4. La sola utilización del Kaioken en su forma más simple tendría que duplicar ese poder, haciendo que un simple Super Saiyajin 5 Kaioken fuese mínimamente 100 veces más poderoso que un Super Saiyajin 4. Es una lógica simple, pero el poder que tendría esta bestia sería demencial. Encima hablamos de solamente el primer escaño del Kaioken. Ni hablar de aumentar más ese nivel que en teoría se podría. En Dragon Ball Super se utiliza el Kaioken y si bien esto que acabo de explicar hace un minuto demostraría no ser para tanto viendo el ejemplo del Kaioken en el anime de Super, la verdad es que todos sabemos que es bastante ambigua la manera en la que funciona dicha técnica ahí. Se ha especulado que es la manera en la que Goku mantiene el poder del Blue sin que este merme como pasa en el manga cuya utilización constante hace que la fase no tenga ni por asomo su poder completo, funcionando el Kaioken como una manera de mantener ese defecto a raya. También está que multiplique más bien el estado base de Goku lo que haría que su poder físico se acrecentara más no sus habilidades como tal. Todas son especulaciones, pues nunca tuvimos una respuesta oficial que nos diera una explicación al respecto. Pues en AF esta explicación sería más simple que sumar 2 más 2, y es el que el poder de cada fase se multiplique de manera real. Tal como lo expliqué en el primer ejemplo. La respuesta de muchos a esto, es que no se puede usar el Kaioken de inicio, pues a tan altas escalas, el solo intentarlo haría que el cuerpo de Goku volara llevándose consigo el universo entero. Pues ¿cómo te quedarías si te comento que no sería así del todo? Aunque parezca sorprendente, por lo menos en el caso del Super Saiyajin 5 el riesgo de usar el Kaioken transformado en vez de aumentar, se reduce bastante y esto es gracias a cómo funciona la transformación en sí. El Kaioken lo que hace es usar la energía del cuerpo como sacrificio para obtener más poder. Esto genera un desgaste inimaginable en el cuerpo, rompiendo huesos y desgarrando músculos sin piedad alguna. Pues bueno, al ser el Super Saiyajin 5 una fase que otorga nada menos que estamina infinita al usuario, el tema del desgaste pasa a un segundo plano pues el Kaioken no lo afectaría en gran medida. Eso sí, tendría que ser a multiplicadores muy bajos para que sea funcional. Con eso dicho, pasemos al tema de la carga de poder. Este es el tema más importante a la hora de especular la funcionalidad del Kaioken al menos con el Super Saiyajin 5. Cuando Goku utiliza el Kaioken en estado base, su poder pasa a multiplicarse en estado base como es lógico. Si bien hay multiplicadores locos como el aumentado a 20 veces por ejemplo, esto sigue siendo la carga de 20 veces su propio peso. Con el suficiente entrenamiento por loco que parezca, es algo que puede pasar. Ahora, con el Super Saiyajin 5 es un caso completamente aparte.
No hablo que usarlo conlleve a que el cuerpo de Goku soporte una carga de por ejemplo 10.000 veces su propia capacidad por decir un número, pues para ello su cuerpo evoluciona al transformarse. Me refiero más que nada a si el Super Saiyajin 5 puede o no soportar 2 o más su propia capacidad. Estamos hablando de un incremento y carga superlativa para un solo cuerpo de un solo golpe. Esto por simple que parezca es totalmente inimaginable. Vale, Goku en Super pudo hacerlo sin aparentes contratiempos luego de entrenar mucho, pero aunque como lo dije, la funcionalidad del Kaioken en Super es muy ambigua, allí podemos imaginar que es posible por motivos de que el Ki divino es sumamente calmado y moldeable. Caso contrario es el Super Saiyajin 5 que es poder puro y que su mala utilización puede reventar una galaxia entera fácilmente. Ni hablar de qué pasaría si se descontrola un Kaioken sumado a este, pues diríamos adiós al universo prácticamente de inmediato. Sin embargo, he de decir que el Goku de AF es mucho más experimentado no solo en cuestión de mentalidad, sino además de experiencia. Él mismo ha tenido entrenamientos en los que ha dominado a la perfección energías extremadamente peligrosas sin morir en el intento. El dominar el poder de los antiguos Kaioshin y la energía negativa en mi apreciación son hazañas mucho más complejas que el dominar una técnica que ya de por sí Goku ya sabe usar. Por lo tanto, doy casi por sentado que este podría hacerlo con relativa facilidad. Ahora, no dejo de lado lo que acabo de decir, sobre que tendría que ser casi sin dudas en multiplicadores muy bajos por temas de carga corporal. El abusar del Kaioken en una fase tan frenética como el Super Saiyajin 5 podría jugarle en contra con una facilidad increíble. Yo diría que prácticamente estaría capado a un multiplicador de 5, que aunque sepa poco, es un control de energía y poder altísimo en todo sentido. Como ven, si forzamos un poco la lógica el Kaioken sí sería capaz de entrar en Dragon Ball F, siempre que sea en sus escaños más bajos. Es decir, el Super Saiyajin 5. Ya quedará de su parte si les gusta este tipo de vídeos, el si hacemos algún otro pero referente a otra transformación. Con esto dicho, veamos hasta dónde podría llegar el Super Saiyajin 5 con el Kaioken aumentado 5 veces. Si bien no parece para tanto, elevar 5 veces el poder de un Super Saiyajin 5 es bastante poder a decir verdad. Para comenzar no hablaremos ni de Zaiko en su primera aparición porque no sería nada para Goku en este estado. Sería completamente destrozado en simples instantes. Ka hará lo mismo, si bien este estaba igualado a Goku con el Super Saiyajin 5, perdiendo la batalla por desgaste ante la fase legendaria, usar el Kaioken por 5 sería directamente un boleto sin retorno directo al infierno para el demonio divino. Goku se volvería terriblemente superior a este por leves instantes, derrotándolo con un par de ataques bien dados. En el caso de Evil Goku, pues aquí comenzaría a torcerse un poco la cosa, debido a que Evil Goku no puede ser derrotado así como así. De hecho, este no es eliminado sino purificado. El usar el Kaioken sumado al Super Saiyajin 5 podría ser contraproducente puesto que de no derrotarlo este se adaptaría a él no solo emulando la técnica, sino sobrepasándola. Pero en cuestión de la versión que vimos en nuestra historia, pues evidentemente Goku sería 5 veces más fuerte que su versión maligna. Finalmente terminamos con el Ángel Z. Es decir, obviamente hay más enemigos en AF, pero concordemos que luego de Z, ni con un Super Saiyajin 5 con Kaioken por 10 sería suficiente para siquiera hacerles frente. Incluso si hablamos de Broly en Super Saiyajin 5 legendario. Con Z pasa algo curioso, y es que este a mi parecer sería superado por el Super Saiyajin 5 Kaioken por 5, puesto que tuvo cierta lucha intensa tanto con Goku, como con Vegeta individualmente. No obstante, veo a Z capaz de resistir las arremetidas frenéticas de Goku en este estado. Sí que recibiría daño, pero creo que Z podría sobrevivir a dichos ataques. Esto es bastante malo, pues creo que no sería mucho el tiempo que Goku resistiría con esta fase multiplicada por lo que aunque sí sería más fuerte que Z, terminaría perdiendo en un 1 contra 1. Como conclusión podemos tomar de que sí, el Kaioken puede sumársele al Super Saiyajin 5 pero muy resumidamente. La estamina infinita de la fase reduciría en gran medida el desgaste que supone la técnica, pero la carga de poder sería una tortura absoluta. Como lo dije quedará de su parte si quisieran vídeos especulando si podría haber un Kaioken con las demás fases por lo que si les interesa, espero apoyen este vídeo. Como siempre espero les haya gustado, y nos veremos en una próxima entrega.